Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman ha hablado por fin. Durante una cena nocturna en solitario, los periodistas lo abordaron y su respuesta sobre Demet Özdemir ha cerrado un capítulo que muchos pensaban que aún seguía abierto. Quédate, porque esto que dijo está causando un terremoto en redes. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Can realmente cerró esa etapa con Demet? Escriban en los comentarios, queremos saber su opinión. Todo comenzó en un lujoso restaurante de Estambul. Era una noche cualquiera, hasta que las cámaras captaron a Can Yaman llegando solo, sin guardaespaldas ni acompañante. Vestido de manera sobria pero elegante, se sentó en una mesa apartada, como si buscara un momento de paz. Pero la tranquilidad no duró mucho. Varios periodistas, alertados por su presencia, se acercaron con preguntas directas. La más repetida fue sobre Demet Özdemir. Ya no hay nada que decir sobre eso. Esa historia terminó hace tiempo, dijo Can, con un tono firme pero sereno. Fue la primera vez en mucho tiempo que habló de forma tan clara sobre el fin de su relación con Demet. Hasta ahora, ambos habían evitado declaraciones públicas, alimentando los rumores y la esperanza de una posible reconciliación. Lo más impactante fue su mirada al decirlo. No había rabia, pero tampoco nostalgia. Solo determinación. Uno de los reporteros insistió, entonces, ¿no hay posibilidad de retomar esa historia? Can simplemente respondió, algunas cosas solo viven en el pasado. Y ahí deben quedarse. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que estas palabras fueron definitivas? ¿O piensas que aún hay sentimientos que no se han dicho? Deja tu comentario porque la conversación sigue encendida. Fuentes cercanas al actor afirman que la decisión de cerrar el tema en público no fue improvisada. Según uno de sus amigos, Can quería limpiar el aire y dejar de ser el centro de especulaciones, ya no quiere que cada paso suyo se interprete como un mensaje para Demet. Durante la cena, los testigos dicen que Can estuvo la mayor parte del tiempo revisando su teléfono y leyendo documentos, posiblemente guiones. No hubo llamadas, no hubo risas. Solo un hombre concentrado en su presente. Al salir, los flashes lo alcanzaron de nuevo. ¿Y su reacción? A diferencia de otras ocasiones, no esquivó las preguntas. Se detuvo un momento y añadió, no estoy huyendo de nada. Solo elijo seguir adelante. En cuestión de minutos, las redes estallaron. Las palabras de Can se volvieron tendencia en Turquía y en varios países de habla hispana. Los comentarios iban desde la tristeza por el cierre definitivo hasta el apoyo por su valentía. Finalmente habla con el corazón en la mano, escribió una fan. Otra comentó, Demet debería responder, merecemos escuchar su versión. Y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que el entorno de Demet Özdemir reaccionara. Una amiga cercana a la actriz, que pidió mantenerse en el anonimato, confesó a un medio digital que Demet también había sentido la necesidad de cerrar ese capítulo. Lo que tuvieron fue hermoso, pero también fue muy agotador emocionalmente. Ella ya no quiere vivir bajo la sombra de lo que fue, dijo la fuente. Sin embargo, los fanáticos no están listos para dejarlo ir. Cuentas dedicadas a la pareja han publicado recopilaciones de momentos antiguos, frases dichas en entrevistas pasadas y gestos compartidos entre ellos que, según los seguidores, no se borran tan fácilmente. Uno de los comentarios más virales fue, hay silencios que dicen más que las palabras, pero esta vez, las palabras de Can son una puerta cerrada con candado. Mientras tanto, los rumores sobre el futuro profesional de ambos siguen creciendo.
Khan está en negociaciones para protagonizar una nueva serie internacional, mientras que Demet está enfocada en un proyecto cinematográfico independiente que, según allegados, le permitirá mostrar una faceta más madura y profunda. Ambos están avanzando, pero la sombra de su historia en común sigue presente en cada paso que dan. Un detalle que no pasó desapercibido fue la elección musical de Khan esa noche. Según el personal del restaurante, pidió que sonara una canción en particular, Unutamam, No Puedo Olvidar. Aunque podría haber sido una coincidencia, para los fans fue un guiño directo a Demet. Al preguntarle por esto, Khan solo sonrió y dijo, a veces la música acompaña sin pedir permiso. Los expertos en medios y relaciones públicas también se han pronunciado. La psicóloga y analista de celebridades Aileen Caraca afirmó, lo que estamos viendo no es solo una ruptura que se hizo pública, sino un intento genuino de sanación. Khan está poniendo límites claros y eso es saludable, tanto para él como para su audiencia. Por su parte, el silencio de Demet tras las declaraciones de Khan ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos creen que prefiere no entrar en polémicas, otros sostienen que está preparando una respuesta que podría dar en una entrevista exclusiva. No está obligada a hablar, pero la presión mediática podría empujarla, señaló un reportero de espectáculos. En medio de todo este revuelo, Khan ha decidido desconectarse unos días. Según medios locales, tomó un vuelo temprano al día siguiente con destino desconocido. Algunos aseguran que se dirige a Italia, su segundo hogar, en busca de tranquilidad. Otros creen que se trata de un viaje laboral. Lo único cierto es que, por ahora, ha optado por el silencio, esta vez no como evasión, sino como forma de protección. La historia de Khan y Demet, aunque aparentemente concluida, sigue resonando como una melodía que no se olvida fácilmente. A pesar de las declaraciones, de los cierres, de los nuevos caminos, el público no quiere soltar lo que alguna vez sintió tan real. Porque cuando dos almas se cruzan con tanta intensidad, el eco perdura más allá de las palabras. ¿Será este realmente el final? ¿O es solo el cierre de un capítulo antes de un nuevo comienzo? Escríbanlo en los comentarios, sus opiniones hacen que esta comunidad crezca cada día más. Y no olviden suscribirse, porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que en el amor, nunca se dice nunca. El tiempo dirá si estas palabras son el final definitivo o si la vida, como muchas veces ocurre, tiene otros planes. Pero por ahora, el mensaje de Khan ha sido claro, Demet Özdemir es parte de su pasado, no de su futuro. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan de esta historia y si creen que todo está realmente terminado entre ellos.